Queremos dejar en claro que las historias compartidas en este video son para fines de entretenimiento e interés general únicamente. Hemos hecho todo lo posible para investigar y presentar los datos de manera precisa, pero debido a la naturaleza de las historias antiguas y la falta de registros completos, algunos detalles pueden no ser exactos. Por lo tanto, no podemos garantizar la veracidad de todas las afirmaciones. Esperamos que disfruten del video y lo tomen como un relato interesante. Hola a todos y bienvenidos al canal de historias. En este video vamos a adentrarnos en la fascinante historia de los aztecas, una de las culturas prehispánicas más importantes de México y de América Latina. Los aztecas, también conocidos como mexicas, tuvieron un gran impacto en la historia y cultura de México, y su legado sigue presente en la actualidad. En este video hablaremos sobre la leyenda de Aztlán, la fundación de la ciudad capital de los aztecas, Tenochtitlán, y las ciudades más importantes de la civilización mexica. Así que acompáñenme en este recorrido por la historia de los aztecas. Los aztecas eran una civilización precolombina que habitaba en el Valle de México desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Aunque se sabe poco sobre sus orígenes exactos, se cree que los aztecas emigraron al Valle de México desde el norte de México o el suroeste de Estados Unidos alrededor del año 1200 después de Cristo. En el siglo XIV, los aztecas comenzaron a expandirse y conquistaron a los pueblos vecinos, incluyendo a los toltecas. Bajo el liderazgo del emperador Itzcoatl, los aztecas establecieron la Triple Alianza con dos ciudades-estado vecinas, Texcoco y Tlacopan, lo que les permitió expandirse aún más. El auge del imperio azteca también se vio impulsado por su estructura política y social única. Los aztecas tenían un sistema de castas, donde la nobleza y los sacerdotes tenían mucho poder, mientras que la clase trabajadora estaba compuesta por campesinos y artesanos. La nobleza se dividía en varias categorías según su linaje y sus logros militares, y los sacerdotes tenían un papel crucial en la sociedad azteca, ya que eran los intermediarios entre los dioses y la humanidad. La religión azteca era politeísta y su dios principal era Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol. Los sacrificios humanos eran una parte importante de su religión y se practicaban regularmente para mantener la armonía entre los dioses y la humanidad. Según algunas estimaciones, se realizaban alrededor de 20.000 sacrificios humanos al año. Aunque esta cifra es objeto de debate. La llegada de los españoles en 1519 marcó el comienzo del fin del imperio azteca. Hernán Cortés y sus hombres llegaron a México con la intención de establecer una colonia, pero también buscaban riquezas y convertir a los pueblos nativos al cristianismo. Después de establecer alianzas con los pueblos que estaban en contra de los aztecas, Cortés y sus hombres avanzaron hacia Tenochtitlán. El asedio de Tenochtitlán duró varios meses y se caracterizó por enfrentamientos violentos y batallas terribles. Los españoles y sus aliados finalmente tomaron la ciudad el 13 de agosto de 1521 y mataron al emperador azteca Cuauhtémoc. La llegada de los españoles tuvo un impacto desastroso en la cultura y la población azteca, ya que trajeron enfermedades nuevas que los aztecas no tenían inmunidad. Se estima que la población azteca disminuyó de unos 25 millones a 1 millón en menos de un siglo después de la llegada de los españoles. A pesar de la destrucción de su imperio, la cultura y la historia de los aztecas han sobrevivido hasta el día de hoy. Los restos arqueológicos de Tenochtitlán, incluyendo la Gran Pirámide del Templo Mayor, son un testimonio impresionante de la habilidad y la sofisticación de la civilización azteca. La arqueología ha revelado detalles fascinantes sobre la vida cotidiana de los aztecas, desde la dieta y la medicina hasta las artes y la educación. Por ejemplo, se sabe que los aztecas tenían una dieta variada que incluía maíz, frijoles, chiles, pescado, carne de caza y aves de corral. También consumían insectos, como escarabajos y hormigas, que eran una fuente importante de proteínas. Los aztecas eran expertos en agricultura y desarrollaron técnicas avanzadas para maximizar el rendimiento de sus cultivos. Los aztecas también tenían un sistema de medicina complejo que incluía el uso de hierbas y plantas medicinales, así como la práctica de la cirugía. Los sacerdotes tenían un papel importante en la medicina, ya que se creía que estaban en contacto directo con los dioses y podían pedir su ayuda para sanar a los enfermos. La educación era una parte importante de la sociedad azteca y los niños asistían a la escuela desde los 6 años. La educación se centraba en el aprendizaje de habilidades prácticas, como la agricultura y la artesanía, pero también se enseñaba historia, religión y poesía. La poesía era muy valorada en la cultura azteca y se consideraba una forma de arte de alto nivel. En cuanto a las evidencias científicas,
La investigación arqueológica ha revelado detalles sorprendentes sobre la tecnología y la ingeniería de los aztecas. Por ejemplo, se sabe que construyeron un sistema de canales y diques que les permitía controlar el nivel del agua en el Valle de México y maximizar el rendimiento de sus cultivos. También construyeron impresionantes estructuras arquitectónicas, como el Templo Mayor, que tenía varias capas y estaba cubierto de decoraciones intrincadas. Sin embargo, también es importante señalar que la historia de los aztecas no es una historia de perfección. La sociedad azteca también tenía su parte de problemas y desafíos, como cualquier otra sociedad. Por ejemplo, practicaban la esclavitud y realizaban sacrificios humanos en nombre de su religión. Los sacrificios humanos eran una parte integral de la religión azteca y se cree que miles de personas fueron sacrificadas cada año. Los prisioneros de guerra y los esclavos eran los más comúnmente sacrificados, pero también se seleccionaban voluntarios para los sacrificios. Los sacrificios se llevaban a cabo en los templos y los sacerdotes arrancaban el corazón de la víctima y lo ofrecían a los dioses. A pesar de estos problemas, los aztecas lograron construir una sociedad impresionante y avanzada que tuvo un gran impacto en la historia de América Latina. Su legado sigue siendo evidente en la cultura, el arte y la arquitectura de México y ha inspirado a generaciones de artistas, escritores e investigadores. Entre los grupos indígenas que coexistían con los aztecas en el territorio mexicano, podemos mencionar los toltecas. Se cree que los toltecas se establecieron en el centro de México en el siglo X después de Cristo, y su cultura floreció hasta el siglo XII. La ciudad de Tula, situada en el estado de Hidalgo, es considerada su centro cultural. Los toltecas se destacaron por sus habilidades en la arquitectura, la escultura, la cerámica y la metalurgia. También se cree que fueron una de las primeras culturas prehispánicas en utilizar el juego de pelota. Los teotihuacanos. Esta cultura prehispánica se estableció en la región de Mesoamérica alrededor del siglo I después de Cristo. La ciudad de Teotihuacán, que es famosa por sus grandes estructuras arquitectónicas, como la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, fue el centro de su cultura. Los teotihuacanos también se destacaron por sus habilidades en la cerámica, la agricultura y la metalurgia. Los tarascos. También conocidos como purépechas, los tarascos se establecieron en el oeste de México, en lo que hoy es el estado de Michoacán, aproximadamente en el siglo XIV. La ciudad de Tzintzuntzán, situada a orillas del lago Pátzcuaro, fue su centro cultural. Los tarascos se destacaron por sus habilidades en la alfarería, la orfebrería y la agricultura, y también construyeron impresionantes estructuras arquitectónicas, como la zona arqueológica de Tzintzuntzán. Aztlán es el lugar de origen legendario de los aztecas. Según la mitología mexica, los dioses les ordenaron salir de Aztlán para buscar la tierra prometida, que se convertiría en su hogar definitivo. La ubicación exacta de Aztlán es desconocida, pero se cree que está ubicada en el norte de México, en algún lugar cerca de la actual ciudad de Nayarit. La historia de los aztecas comienza con la fundación de Tenochtitlán, su ciudad capital. La leyenda cuenta que los dioses les habían dicho a los aztecas que fundaran su ciudad en el lugar donde vieran un águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente. Los aztecas vieron esta escena en una pequeña isla en medio del lago Texcoco. Y allí fundaron Tenochtitlán en el año 1325. Tenochtitlán se convirtió en una de las ciudades más importantes y poderosas de Mesoamérica. Los aztecas construyeron impresionantes estructuras arquitectónicas, como el Templo Mayor, que era el centro de su religión, y el Palacio de Moctezuma, donde vivía el emperador azteca. La ciudad estaba dividida en 4 barrios principales, cada uno con su propio templo, mercado y centro ceremonial. Además de Tenochtitlán, los aztecas fundaron otras ciudades importantes en todo el territorio mexicano, incluyendo Texcoco, Tlacopan y Tlatelolco. Texcoco, fundada en el siglo XIII, se convirtió en una importante ciudad comercial y cultural y se destacó por sus avances en la literatura, las artes y la agricultura. Tlacopan, fundada en el siglo XIII, se convirtió en una importante ciudad aliada de Tenochtitlán y ayudó a los aztecas a expandir su imperio. Tlatelolco, fundada en el siglo XIV, se convirtió en un importante centro comercial y fue sede de uno de los mercados más grandes de Mesoamérica. Y así termina nuestro recorrido por la historia de los aztecas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al aprender sobre esta fascinante cultura prehispánica. Los aztecas son un claro ejemplo de cómo las culturas precolombinas de América Latina tenían sociedades complejas y sofisticadas con su propia historia, mitología, arquitectura y arte. Además, es importante recordar que la historia de los aztecas y su legado todavía están presentes en la actualidad,
especialmente en la cultura y sociedad de México. Desde la fundación de Tenochtitlán hasta las ciudades más importantes de los aztecas, pasando por la leyenda de Aztlán, los aztecas dejaron una huella imborrable en la historia y cultura de América Latina. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de los aztecas. Espero que hayan disfrutado de este video sobre la historia de los aztecas. Si les gustó, no olviden darle un like y suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de nuestros próximos videos sobre cultura e historia. Además, si conocen a alguien a quien también le pueda interesar este tema, no duden en compartir este video con ellos. Déjanos un comentario abajo y dinos qué parte del video te gustó más o si te gustaría saber más sobre algún tema en particular. Y recuerda dejar un águila en los comentarios para demostrar que eres un verdadero apasionado de la historia de los aztecas. Gracias por ver.